Dios les bendiga, amado hermano, en esta mañana. Primero que nada, le doy la gloria y la honra a nuestro Señor Jesucristo por permitirnos estar en este lugar una vez más, porque solo por la fortaleza de Él es que nos ponemos de pie todos los días. Déjeme decirle que muchas veces en la congregación nos preocupamos por quienes no vienen. Hermano, gócese por los que vienen. La palabra de Dios dice que en los últimos días se enfriarán las personas que vayan a buscar al Señor. Y estamos en los últimos días. Anoche el siervo que traía la palabra algo hablaba de eso, que deberíamos de predicar que ese es el tipo de evangelio, que se está acercando el tiempo. Pero podemos verlo, realmente vemos que cada día a la gente no le gusta que le hablen de Dios, que cada día a la persona le molesta, y cuando es confrontada con la palabra de Dios se ofende. Entonces no nos queda más a los que le servimos a Dios, porque déjenme decirle que los que se paran aquí tienen que hacerlo con temor y temblor, porque aquí no es la palabra del pastor Sadra, no es la palabra del hermano Joel, no es la palabra del hermano William, es la palabra del Señor vivo que viene a darle a su pueblo. Entonces uno tiene que tener madurez. ¿En qué manera, hermano? En la manera de que si yo veo que la palabra me está tocando, pues trabajo en mí. Pero déjeme decirle que al menos yo, bueno, espero que ninguno se pare en este lugar para tirarle a otro hermano, porque ahí lo que está recogiendo es maldición, y maldición de allá arriba. Porque aquí nadie puede hablar en nombre de nadie, ni nadie tiene autoridad para hablar mal de nadie. Aquí la única autoridad que tiene que prevalecer es la del gran yo soy, la de Jehová de los ejércitos. Y si yo vengo aquí a hablar mal de alguien, la maldición me va a caer a mí. Entonces yo al menos no me doy esa tarea. Como le decía, le doy la honra y la gloria a Dios que estoy en este momento en este lugar. Esperamos en Dios. Bueno, les manda saludos el pastor Sadra, que los extraña mucho. Tengo entendido que ya probablemente la otra semana anda por estos lados. Entonces, pero enseñanza principal e importante: no importa quién esté aquí adelante, usted viene a este lugar primero porque hay una necesidad en usted, y una necesidad que lo invita, que nace de usted. Usted tal vez se siente desanimado, se levanta desanimado, pero hay algo que si no, tengo que ir a la iglesia, hay algo, no, pero es que tengo que ir a buscar de Dios, y ese es el Espíritu Santo que lo está incomodando a usted para que vaya a alimentar su espíritu, para que vaya a tener una comunión con Él. Entonces es muy importante, hermano, que oiga, que preste oído a esa necesidad que tenemos, que no permitamos que nos desanimemos por murmuraciones, por comentarios, no nos desmotivemos por el calor, no nos desmotivemos por el cansancio, porque Dios tiene una recompensa para nosotros, y aquí estamos por esa recompensa. Amén. Gloria a Dios. Bueno, hermanos, el tema que nos trae el Señor hoy se titula Identificando el espíritu de Coré. Y vamos a ponernos de pie para leer el texto base que se encuentra en Romanos 16. Romanos 16, versículo 17 al 18. Me dicen amén cuando lo tenemos. Romanos 16, versículo 17 al 18. Amén, hermanos. Dice la palabra del Señor, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, y a la letra dice: mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, y que os apartéis de ellos, porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino que a sus propios vientres, y con suaves palabras y lisonjas engañan los corazones de los ingenuos. Amén, hermano, puede sentarse. Bueno, como lo vimos, es un versículo un poquito fuerte, pero en realidad lo estamos leyendo en la misma palabra de Dios. Quiero rescatar aquí, dice que porque tales personas no sirven a nuestro Señor Jesucristo,
sino a sus propios vientres. O sea, para sus propios deleites, para sus propios intereses, para ellos. Y con suaves palabras lisonjas. Para el que no sabe qué significa lisonja, son elogios o aplausos. Que esos que buscan ahí, mire, es que sí, usted hermano, es que usted es tan bueno, que es que usted esto, que es que usted lo otro, y por ahí se van con la hablada, como decimos popularmente, y engañan los corazones de las personas ingenuas. Más adelante vamos a hablar de lo que significa ingenuo en la palabra de Dios. Bueno, en el estudio que realizamos el domingo antepasado, estuvimos analizando la importancia del respeto a toda autoridad impuesta por Dios. Y en esta ocasión vamos a continuar analizando la importancia de la autoridad divina de parte de Dios, la delegación y las graves consecuencias que conllevan el irrespetarlas. Podemos además identificar que es el espíritu maligno de Coré. Hay un espíritu maligno que se reconoce como Coré. Para eso vamos a leer un poquito de la palabra de Dios en el libro de Números, en el capítulo 16. Ubíquenlo porque no vamos a leerlo todo porque el capítulo 16 es muy largo y no me alcanza el tiempo. Yo voy resumiéndolo. Entonces, así que le dejo de tarea de parte de Dios que estudie el libro de Números en el capítulo 16, todo el capítulo 16, y en la casita ya con tiempo usted va descifrando lo que hoy el Señor nos trae. Ok, primero que nada vamos a identificar quién era Coré. Coré era un israelita de la tribu de Leví y descendía del linaje de Coat. El linaje de Coat viene también del linaje de Isaac. Coré vivió en la época del viaje del pueblo de Israel hacia la tierra prometida. El significado de Coré realmente es dudoso, pero lo que llegan los eruditos, los estudiosos de la palabra, es que significa calvicie, el significado del nombre Coré. En la narración del capítulo que ya indiqué, el 16 de Números, dice que Coré pertenecía a la tribu de Leví y era de la casa de Isaac y probablemente era nieto de Coat. Según la información de este linaje, Coré estaba relacionado con Moisés y Aarón, que eran los dos hermanos y eran hijos de Aram y Amram. Fue hijo de Coat, al igual que Isaac, y el padre de Coré. Esto lo podemos identificar en los primeros versículos del capítulo que ya les indiqué. ¿Qué habla la palabra de Dios sobre este personaje? La narración bíblica se centra en describir en todo el capítulo 16 del libro de Números el triste episodio, el triste drama de la rebelión que promovió este personaje y que fue líder también de esta rebelión, así como el horrible castigo que sufrió a causa de su pecado. Coré fomentó una rebelión contra el liderazgo, en este caso de Moisés, y el sacerdocio de Aarón. Al movimiento rebelde de Coré entre los levitas, que eran los cahatitas, se unió otro movimiento de oposición encabezado por Datán, Abirán y On, de la tribu de Rubén. Estos hombres estaban recelosos del liderazgo que Dios había determinado sobre Israel y con Moisés. Hermanos, si usted empieza a leer ese capítulo, usted se va a dar cuenta que ahí no están hablando de personas inconversas, no está hablando de personas que no conocen la palabra de Dios, está hablando de tribus del pueblo de Israel, de las personas que eran hijos de la promesa de Dios. Y vemos en ese desenlace donde iniciamos a ver que estamos hablando de rebeldía, estamos hablando de encuentros donde vemos que se está generando algo que se llama envidia y oposición. ¿Por qué? Porque como vamos a ver, la rebelión de Coré, eso es, el centro de la rebelión de Coré es eso, la envidia. En cuanto a Coré, Datán y Aram y On acusaron a Moisés y a Aarón de haberse colocado sobre el resto del pueblo de Israel. Esto hago referencias en el libro de Números, está ubicado en el del 3 al 13 del capítulo 16. Moisés y Aarón fueron acusados de reclamar santidad para sí mismos y menospreciar la santidad de toda la congregación de Israel. En especial, Aarón fue acusado de haberse apropiado del puesto de sacerdote. Esto lo identificamos en el libro, en el versículo del 7 al 11.
todavía se acusa a Moisés de no haber llevado a Israel a la tierra prometida y de, en lugar de hacerse rey del pueblo en una situación inestable en medio del desierto. Esto está en referencia en el versículo 12 al 14. En este entendido, Moisés acusó a Coré, ahora también a los levitas, de intentar convertirse en sacerdotes a toda costa. En este caso, ahí la queja que tenía Moisés contra Coré y contra sus aliados era que ellos querían tomar por su fuerza la posición que Dios había encomendado sobre Moisés y Aarón. Amén, hermanos. Gloria a Dios. Como podemos ver, hermanos, dentro de esta situación sabemos quién es Moisés. Y Moisés fue llamado de parte de Dios a liberar al pueblo de Israel de las garras de Egipto. El pueblo de Israel sabemos que estaba preso, estaba sumergido en la esclavitud, eran esclavos de Egipto, y por medio de la mano del Señor fue liberado ese pueblo. Y en ese momento, en ese desenlace de esa historia, ellos iban caminando hacia la tierra prometida. Esto me hace pensar, hermano, ¿cómo es posible que si yo vi, por ejemplo, de los que estuvieron ahí con estos hermanos, vieron todos los milagros que provocó el Señor, vieron todos los castigos que cayeron sobre quienes lo tenían oprimido, y vieron cómo Dios incluso hasta abrió el mar y destruyó a sus enemigos? ¿Cómo es posible que cuando van necesariamente caminando a la tierra prometida empieza a nacer ese tipo de situaciones? Y es que déjenme decirles, hermanos, que Satanás, desde la historia de la creación del mundo, Satanás ha estado ahí pulsando a la humanidad, ha estado atacando al ser humano, a la creación de Dios, para que se corrompa, para que se pierda. En este caso, Jehová había liberado al pueblo de Israel de la esclavitud y lo llevaba a una tierra de promesa. Mas sin embargo, Satanás no se iba a quedar cruzado de manos, sentado. ¿Sabe qué bien? Jehová los liberó, ya no puede hacer nada. No, hermano. Ahí Satanás empezó a trabajar con el mismo pueblo que el Señor había liberado. Y es cuando vemos este tipo de situación que se está desenlazando en esta historia. Tenemos que en ese tiempo Moisés y Aarón estaban aliados, confiando en el acompañamiento de solo 70 ancianos, hermanos, de toda la congregación, de todo el grupo que estaba ahí, de liderazgo. Hablo de liderazgo, no de todos los israelitas, del liderazgo, de los sacerdotes, de las personas que estaban asignadas por el Señor. Solamente 70 ancianos de Israel quedaron apoyando a Moisés y Aarón. Los demás líderes se apartaron, los dejaron solos y se fueron a apoyar a Coré. Amén. Esto realmente nos llama mucho la atención, porque podemos decir, bueno, pero qué extraño, porque si este hermano Moisés era el que el Señor había asignado, ¿por qué la mayoría se fue para el otro lado? ¿Por qué la mayoría no apoyó a Moisés, que era el líder? ¿Por qué no apoyaron y no siguieron con ese líder que el Señor había puesto? Muy fácilmente, hermano, porque muchas veces nosotros nos dejamos engañar por falsas palabras, por engaños, por palabras bonitas, y esas palabras nos hacen desenfocarnos de la dirección que Dios nos tiene puesto a cada uno de nosotros. Y en esto que tener mucho cuidado, hermanos, porque como a este pueblo le sucedió esto, nos puede ver en la actualidad, porque este pueblo, Coré llegó y empezó a murmurar, a hablar por debajito, y empezó a aliarse, y con esa envidia que él sentía, que por qué solamente era Moisés, por qué solamente era Aarón el que tenía que dirigir al pueblo, porque eran ellos los que tenían que hablar con el Señor, o porque eran solo ellos los que tenían que llegar a hablar de parte del Señor, si todos eran santos, si todos habían sido seleccionados por Dios. Pero en esta situación, hermanos, ya Dios había asignado funciones dentro de su pueblo, que había sido Dios, no había sido el hombre. En este caso vemos el personaje de Coré y sus seguidores, que eran ellos los que querían hacer una rebelión para decidir ellos
sobre quiénes eran los que tenían que hablar con el pueblo y hablar con el Señor. Amén, hermanos. Ok. Lo que sucedió con esto fue que, como les dije, fue una rebelión. Ahí llegó, voy a resumirles el capítulo 16 para que no se nos haga muy largo. Ahí lo que se llegó a un acuerdo entre Moisés y los señores de Coré era que iban a tomar incensarios de esas vasijitas para poner incienso, y que todos iban a ir a la presencia de Jehová, y que Jehová era el que iba a decidir quién era el que iba a seguir dirigiendo el pueblo. Y resulta que por medio de los incensarios Dios iba a manifestar a ver quiénes eran los que Él había puesto, pero era algo, tal vez yo veo que ilógico, porque si vemos la historia de Moisés, ya el pueblo sabía quién era que había asignado el Señor, y era Moisés. Era ilógico hacer esto. Más sin embargo, Moisés necesitaba demostrarle al pueblo que él estaba respaldado por Dios. Él necesitaba, y por eso fue que Dios permitió que esa situación se diera. Dice que Moisés solo, necesitaba una intervención divina para que se resolviera esa crisis. Entonces Moisés mencionó que si nada le sucedía a los rebeldes, quería decir que él no era el enviado del Señor, pero si sucediese algo sobrehumano y la tierra se abriere y los rebeldes fuesen tragados vivos por el abismo, entonces los israelitas sabrían que Coré, Datán y Abirán se habían levantado contra el mismo Dios. Y aquí hago referencia a lo que dice la palabra de Dios en Números 16 del 28 al 30, que es parte de lo que le acabo de indicar. Justo después de que Moisés habló con estas cosas, la Biblia afirma que la tierra se abrió bajo los rebeldes. Esos hombres, junto con sus cosas y sus pertenencias, fueron tragados. Coré y sus hombres perecieron justo enfrente de la congregación de Israel, según lo que dice en Números del 31 al 33. Dice que los 250 levitas simpatizantes de Coré que ofrecieron incienso también fueron consumidos por el fuego del Señor, de acuerdo a lo que dice en Números 16, 35. Amado hermano, ahí vemos el respaldo que hizo Jehová a Moisés, el respaldo que le hizo a Aarón. Ahí también vemos que el Señor es justo y fiel con el que le ama y le respeta y le sigue. Amado hermano, aquí déjeme decirle que el mismo Moisés necesitaba él mismo creer que estaba siendo respaldado por Dios, porque él se sintió en algún momento, como alguno de ustedes, nosotros nos podemos sentir en algún momento como que, ay, ¿será que Dios está conmigo? ¿Será que Dios me está respaldando? ¿Será que lo que estoy haciendo es correcto? ¿Será o no será? Pero entonces por eso ahí Moisés le dijo al Señor que él necesitaba que él trabajara así simplemente. Señor, yo necesito que tú te manifiestes y que tú demuestres que tú estás conmigo. Y ahí vemos que el Señor se manifestó y destruyó a los infieles, no de Moisés, sino de él. Amén, hermanos. Dice que antes de que el juicio de Dios se derramara sobre Coré, Datán, Abirán y sus hombres, los israelitas escaparon aterrados. Tenían miedo de que ellos mismos fueran tragados por la tierra. Esto de acuerdo a lo que dice Números 16, 34. Pero a pesar de esta clara demostración del juicio de Dios sobre ellos, los israelitas continuaron alborotándose y oponiéndose a Moisés y Aarón. Fue en el contexto que floreció la vara de Aarón, y esto confirmó que el sacerdocio de la casa de Aarón era la elección de Dios. Ahí, hermano, yo le digo una cosa: se puede levantar toda la iglesia contra un hijo de Dios. Se puede ir toda la iglesia para una dirección contraria a la dirección que Dios expuso, pero el Señor al final va a hacer que su pueblo llegue y regrese a la dirección que Él estableció. Así que, hermano, usted no se preocupe cuando usted ve en la congregación que hay hermanos que se van, que no vienen, que están dejando de un lado la obra del Señor. Preocúpese, como dije al principio, porque usted está aquí y está obedeciéndole al Señor. No se preocupe por el que no está,
No se preocupe por aquel que no vino, preocúpese porque estoy aquí. Usted dígale al Señor: Señor, gracias porque me permitiste estar aquí y aquí estoy esforzándome para seguir adelante. Continuamos con el estudio de esta historia. Dice que las palabras con la autoridad que se pueden llevar, que las palabras con autoridad pueden llevar a la rebelión. Los problemas de autoridad, hay autoridad positiva y autoridad negativa. Aquí vemos la autoridad que tuvo Coré a la hora de poner en revuelta al pueblo de Israel, pero también vemos la autoridad divina de Dios, donde llegó y destruyó a los opositores. Entonces vemos que hay dos tipos de autoridad. Aquí está la autoridad negativa y la autoridad que viene de Dios, porque toda la que no viene de Dios es autoridad negativa. Amén, hermanos. Ok, levantarse contra la autoridad es levantarse contra la función y el propósito, y levantarse contra la función y el propósito es levantarse contra el mismo Dios. Déjeme decirle, hermano, que desde el momento en que usted no respeta la autoridad establecida con Dios, está respetando al mismo Dios. Desde el momento en que usted hace caso omiso o no hace caso a lo que Dios tiene establecido en su obra, se constituye duramente enemigo de Dios. Por lo tanto, hay que tener temor y temblor a la hora que tomamos ciertas decisiones, si es que lo que vamos a decidir está encaminado a lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que tener mucho cuidado, hermano, lo que vamos a escuchar, porque muchas veces la palabra de Dios puede utilizarse para corromper, para engañar a la gente. Y más adelante vamos a ver un término muy importante que dije en el capítulo, el texto base, es la ignorancia. Muchas veces nosotros pecamos por ignorantes, por falta de conocimiento, y déjenme decirle que los hijos de Dios no pueden darse el gusto o la oportunidad de ser ignorantes. Amén, hermanos. Veamos juntos Romanos 13:2. Hermanos, busquemos el libro de Romanos 13:2. Me dicen amén cuando lo tenemos. Se puede quedar sentado, no hay ningún problema. Me dice amén nada más cuando ya lo tienen. Quien vive a su nombre, una ofrenda de pan muy fuerte para el Señor. Gloria a Dios. Amén, hermanos. Romanos 13:2. Dice la palabra del Señor, nombrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, de modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste, y los que se resisten acarrean condenación para sí mismos. Amén. Gloria a Dios. Aquí está más que claro. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, se resiste. O sea, que está desobedeciendo una orden divina. Y los que se resisten, ¿qué acarrean, hermanos? Condenación. Qué tremendo, ¿verdad? ¿Alguno de ustedes quiere ser condenado por el Señor? Yo no. Hay que tenerle temor al Señor, no miedo, sino temor. Y el temor significa tenerle respeto. Es como decir, wow, es que mi papá es demasiado grande, demasiado poderoso, y yo no voy a jugármela de hacer esto porque yo sé que voy a tener una consecuencia muy, muy grave para mí. Amén. En nuestro mensaje, el llamado muestra que la autoridad es cuestionada y desafiada en ciertos momentos. Vivimos en un tiempo donde la autoridad de la iglesia en general está siendo cuestionada, está siendo desafiada, y cuando utilizo la palabra iglesia, no piense que hablo de estas 4 paredes que están aquí alrededor de nosotros, sino la que integramos el cuerpo de Cristo. En este momento, la autoridad de los hijos de Dios está siendo muy cuestionada. ¿Por qué? Porque los mismos hijos de Dios se están dando el chance, se están dando la oportunidad de que los señalen, de que hablen mal de ellos, y por ese lado están dejando mal al cuerpo de Cristo. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que si usted, como parte de esta congregación, de parte del cuerpo de Cristo y representante en la tierra, por parte de la Iglesia Betania, Asamblea de Dios en la Trinchera, en su comunidad, sus vecinos ya saben que usted es miembro de esta congregación, ya saben que usted es cristiano. ¿Y qué pasa si mi testimonio está demostrando algo que va en contra de la palabra de Dios?
Por ejemplo, sabemos que la murmuración es pecado. Así que nosotros, los hijos de Dios, no tenemos que hacer prestos, no tenemos que prestarnos a ser murmuradores. Ahora, ¿qué es ser murmurador? Básicamente, ser murmurador es hablar a espaldas de otros. El que tiene autoridad de parte de Dios, el que está hablando de acuerdo a la palabra de Dios, habla de frente, hermano. Habla claro y habla con humildad y claridad. Tenga cuidado, hermano, cuando otra persona por ahí escondidas va y habla mal de otro hermano, o va y habla mal del pastor, o va y habla mal de la congregación, o incluso va y habla mal de su vecino, porque si se llama cristiano de verdad, está dando un mal testimonio y está haciendo quedar mal al pueblo de Cristo. Amén, hermano. En este caso, la iglesia ha perdido la dirección y no reconoce la autoridad. Y no es la iglesia de Dios la que tiene reservada para este tiempo. Una iglesia que sigue la corriente de este mundo y no la confronta. Es una iglesia sin autoridad. Y una iglesia sin autoridad, que ya dije que la autoridad es yo me mando, yo decido, yo hago las cosas a mi manera. Es una iglesia sin Cristo. Déjeme decirle, hermano, acuérdese, cuando hablo de iglesia no hablo de las cuatro paredes, estoy hablando de nosotros. Entonces, cuando usted no se somete a autoridad, cuando usted es una persona altanera, cuando usted es una persona que dice, no, es que yo hago las cosas a mi manera, es que yo siempre he hecho esto así y tenemos que seguirlo haciendo así, hermano, tenga cuidado, no preste oído. Siempre no confíe ni en el hermano William que le está predicando hoy. Fíjese si lo que está hablando el hermano William se apega a la palabra de Dios. Y si no se apega a la palabra de Dios, no me haga caso a mí, hermano. Siga la palabra de Dios. Porque aquí nosotros no somos, yo no soy dueño de nada, ni mando nada, hermano. Yo aquí simplemente estoy sirviéndole a Dios de la manera que Él me lo ha permitido. Así que yo no puedo adueñarme de ninguna autoridad, porque aquí la única autoridad que hay es la de nuestro Padre Celestial y sobre quienes Él delegó esa autoridad. Amén, hermanos. La iglesia sabe reconocer la autoridad de Dios y deja que se manifieste donde se manifiesta y se manifieste como se manifieste. ¿Qué quiere decir esto? Que la autoridad de Dios se reconoce. Cuando usted sabe que alguien le está hablando con autoridad, usted lo siente, usted lo percibe. Déjeme decirle que cuando alguien está hablando usted en nombre de Dios y usted en su corazón siente ira, tiene que escudriñar dos cosas. Una, o que el hermano que me está dando la palabra no viene de Dios, o que yo estoy siendo rebelde y no quiero aceptar la palabra de Dios. Pero la autoridad de Dios, como lo vimos, es una autoridad clara, porque podríamos ver en la historia que acabamos de ver cómo se destruyó a Corea y a sus seguidores, pero eran hijos de Dios, eran sacerdotes, eran personas que ya tenían un puesto dentro del liderazgo que Jehová había asignado, mas sin embargo Dios los destruyó y eran hijos de Dios. Pero Dios es justo. ¿Y qué era? Que el pueblo estaba haciendo, perdón que le diga, que le daba la gana. Querían hacer como ellos querían las cosas y no como Dios había establecido. Y ahí está el castigo, su justicia, la justicia de Dios. Una ofrenda de palmas, Señor, para que vive. A su nombre, Santo Dios. Dice que la autoridad debe proyectar a Cristo y debe representar a Cristo. Si exalta a Cristo, si promueve la gloria de Cristo, la autoridad será, pues, si no representa, más bien, la autoridad será cuestionada y confrontada. Pero también tenemos por otro lado, que si la autoridad fue puesta por el Señor, va a suceder en su vida lo mismo que sucedió en la vida de Moisés, que va a ser respaldado. Gloria al Señor. Mira, hermano, en esto tenemos que tener mucho cuidado. Muchas veces el Señor nos habla. Muchas veces el Señor nos habla de muchas maneras, porque ahorita estamos en el tiempo de gracia, hermanos, amén. El tiempo de gracia significa que en este momento Dios está teniendo misericordia por la humanidad y le está dando tiempo de que se arrepienta. ¿Qué pasa ahorita? Que el Señor, como quien dice, está tragando. Él ve las cosas y se toma un vasito de agua y traga y está hirviendo todo, porque Él en su justicia está dándole tiempo a la humanidad para que se arrepienta. Pero ¿qué pasa? Dios le manda a sus hijos ciertas cosas para que se dé cuenta
que no está bien, que no está actuando bien, que va en mal camino. Por ejemplo, me puede afectar mi vida económica, me puede afectar mi salud, se me pueden venir una serie de problemas a mi vida y por ahí yo tengo que analizar, Señor, ¿es una prueba? ¿Me estás hablando o es un ataque del enemigo? Déjeme decirle que si usted está doblando rodillas, si usted está buscando de Dios y está pidiendo a Dios misericordia, Dios le va a confirmar qué es lo que está pasando. Pero ¿qué pasa, hermano? Que muchas veces la gente no entiende. Muchas veces nosotros cerramos. Dios nos manda una prueba, Dios nos manda otra, Dios nos manda otra, Dios nos manda otra, y ahí seguimos de testarudos. Y ahí seguimos. Pero tenemos que ser conscientes de que va a llegar un momento donde Dios va a decir, ok, el hermano William no entiende. Ya le toqué la bolsa, lo dejé sin plata, está pasando necesidades en la casa, está pasando problemas de salud, pero ahora le voy a quitar a su hijo, que Dios nos libre de eso, ¿verdad? Pero no tenemos que esperar que Dios haga algo así para que nosotros podamos entender y podamos llegar a buscar la dirección que Dios quiere que sigamos. Amén, hermanos. Entonces, en la actualidad vivimos en un tiempo de gracia, como decía, y es por ello que la misericordia de Dios nos llega, y es cuando nos presenta pruebas en la vida, hermanos, como les dije anteriormente. En cuanto a cómo estamos actuando, si estamos actuando de mala manera, muchos prefieren seguir, como dije anteriormente, seguir cometiendo errores, que humillarse, que buscar la misericordia de Dios. Yo sé que yo estoy bien, yo sé que el hermano es el que está mal, yo sé que la hermana es la que está mal, yo sé que estoy haciendo la obra de Dios, y agarro la palabra de Dios y la utilizo para lo que no está, que es para atacar a un hermano, para hablar mal de otro hermano, para decir cosas en contra del pastor, para decir en contra de la congregación. Estamos utilizando la palabra de Dios, y eso es un pecado grave para los hijos de Dios. Amén. Mediante las pruebas, Dios nos enseña dos cosas. Uno, a fortalecernos, y dos, a enderezarnos. Cuando usted tiene a sus hijos, usted, por ejemplo, si un hijo suyo se porta mal, de acuerdo a la edad que tenga, usted le va a poner un castigo. Primero le va a decir, hija, hijo, mire, esto no está bien. Le va a empezar hablando. Le va a enseñar qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Pero si ese hijo o esa hija sigue haciendo las cosas mal, a pesar de que usted les enseñó que no estaba bien, hermano, usted como padre tiene la obligación, de acuerdo a la palabra, de que los hijos hagan lo correcto. ¿Y que viene? Tiene un castigo más fuerte, ¿verdad? Tal vez lo castigué con quitarle algo, quitarle un juguete, llamarle solo la atención, pero siguió de terco lo mismo, pues no, fíjese mi hijo, fíjese mi hija, que hoy te voy a castigar y no vas a salir de tu cuarto. Y llega el hijo rebelde, ¿qué me importa? Así me cuesta dormir todo el día y no hago nada. Y sigue el testarudo del hijo, y pasó el castigo, y se salió de su cuarto, de su habitación, y sigue lo mismo. Y llega usted y lo mira y dice, no, este ya. Y hermano, hay que utilizar la vara, dice la palabra de Dios también, ¿no? No entendió por la primera, no entendió por la segunda, la tercera va a la faja. Pues como le dije, el Señor es igualito con nosotros, igualito, que hasta tiene la autoridad, porque de todos modos es de la vida de nosotros, tiene la autoridad de quitarnos la vida, como lo hizo con este pueblo de Coré. Vamos a analizar el tema de hoy. Les traía el espíritu de Coré. Ya se pueden imaginar cómo es el espíritu de Coré. El espíritu de Coré es el sinónimo del comportamiento que tuvo Coré y su pueblo para comportarse para con el Señor. Es importante, hermanos, que identifiquemos este espíritu de Coré no solamente en la congregación, sino en nuestra vida personal. A ver si por ahí tendré yo el espíritu de Coré, si ahí me estará molestando, si estará en mi casa, si estará en mi trabajo. Identifíquelo hoy, hermano. Sepa que este espíritu existe y que la palabra de Dios aquí lo está descifrando el día de hoy. Así que aprenda, hermano, guárdelo bastante. Y si hay algo que le toca esta mañana sobre este espíritu, repréndalo y sácalo de su vida. Dice que este demoníaco espíritu busca conquistar cristianos dentro de la iglesia
Esto de acuerdo a lo que dice el número 16.1. Número 16.1, usted empieza a leer ese capítulo y lo que empieza a hablar es del nombre de las personas que fueron involucradas dentro de esa revuelta y eran hijos de Dios. Dice que este espíritu rebelde busca cautivar primero a un líder, luego este líder influenciado convence a los demás líderes de la iglesia para rebelarse contra las autoridades de la iglesia. Esto lo podemos evidenciar en Números 16.2, que fue lo que pasó con esta revuelta de Coré. Dice que el espíritu de Coré induce para juntar a un grupo de rebeldes para ir en contra del pastor o autoridades de la iglesia y presentarles su desacuerdo con lo que está establecido en la iglesia. Dice que estos líderes rebeldes, influenciados por el espíritu de Coré, creen que Dios está de su parte y ponen en duda la autoridad dada por Dios al pastor o a la autoridad de la iglesia. Y en este caso, por favor, luego vean Números 16.3, que dice claramente esto que le acabo de indicar. Dice que el espíritu de Coré ambiciona las posiciones más altas de la iglesia. Esto también se evidencia en Números 16.10. ¿Qué es ambición? Querer tener la posición del hermano. Miren, pero ¿por qué es que ponen casi siempre al hermano José a predicar? ¿Por qué es que ponen al hermano Joel solo a predicar? ¿Por qué es que solo el hermano William? ¿Por qué no me ponen a mí? Eso es ambición. Es el Señor el que decide cómo y cuándo, no nosotros, hermanos. Y nosotros tenemos que seguir en obediencia, orando. El Señor, cuando nos da la oportunidad de servirle, es porque nos está dando la oportunidad a nosotros de entregarnos más a Él. Nos está dando la oportunidad de darnos a conocer más a Él. Y déjenme decirle que esto es un gran reto, hermano, porque el estar aquí adelante, yo estoy haciendo con amor y luego con todo amor. Para mí es de gran bendición escuchar las predicas del hermano Joel. Ha sido de gran bendición escuchar al hermano predicando. Yo veo que, el hermano está empezando. No es que yo lleve mucho tiempo tampoco, pero él siempre lo manifiesta. Y es una humildad tan linda la que tiene el hermano, que dice: hermano, es que yo vengo a lo que vengo y no predico mucho para que no se vayan a dormir, porque no quiero que se duerman. Pero es lindo ver la humildad que tiene el hermano. Y aquí no se trata, hermano, de saberse toda la Biblia al revés y al derecho. No se trata de haber estudiado, de haberse preparado para predicar la palabra. No se trata, porque como dijo el hermano Anastasio en una prédica anterior, hay personas que no saben leer ni escribir y vienen y se paran al frente suyo y usted se siente lleno del Espíritu Santo y siente que esa palabra le está tocando su corazón. Entonces no se trata de eso, hermano, se trata de que cuando Dios le da el privilegio, se prepare y le diga: bueno, papá, usted me dio permiso de venir a hablarle a su pueblo, de venir a cantarle, me bendice el hermano cuando está aquí de músico también. Se siente el Espíritu de Dios moverse en este lugar, y es prepararse, hermano, prepárese. Dígale: Señor, yo quiero servirte de la mejor manera. Usted no viene aquí ahorita a servirle a los hermanos, viene a servirle a Dios y viene en representación de Él, hermano. Entonces siéntase con esa humildad, porque aquí nada, como les dije anteriormente, nada es para mi gloria ni para la gloria de nadie, porque aquí lo que se está buscando es que sigamos fieles en los caminos de Dios, sigamos por la doctrina sana, sigamos unidos todos creyéndole al Señor para que el Señor haga. Amén, hermanos. Den una ofrenda de palmas al Señor. Ya casi vamos a terminar, hermanos. En conclusión, hermanos, como vimos, las personas que están poseídas por el espíritu de Coré son personas que siempre están contrarias al propósito de Dios dentro de una congregación. Ahora, el espíritu de Coré, hermanos, puede estar morando en su vida, espero en Dios que no, puede estar morando en su casa. Una persona altanera que se llame cristiana, altanera, que se enoje, que sea soberbio, que sea exaltado, que sea gritón, tiene que doblar rodillas y pedirle al Señor que le ayude, porque muy probablemente quien está operando ahí es ese espíritu sucio de perdición. Y tenemos que buscar, si estamos con esos sentimientos en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra vida, el arrepentimiento, porque si no nos arrepentimos,
lo que nos viene es la condenación de parte de Jehová. Amén, hermanos. A modo de conclusión, hermanos, sabemos que Satanás es el padre de rebeliones. Y en este caso quiero que leamos unos versículos ya para ir finalizando. Busque por favor el libro de Ezequiel 28, 14 al 16. Me dicen amén, ¿qué es sentaditos? Ezequiel 28 del 14 al 16. Le doy libertad a cualquier hermano que lo encuentre primero y quiera participar de hacer lectura. Ezequiel 28, 14 al 16. Quien vive, su nombre y a sus hijos, gloria a Dios. Amén, hermano. ¿Alguien quiere leerlo? Ezequiel 28, 14 al 16. Sí, hermano. Dice así: y tú, querubín grande, protector, yo le puse en el santo monte de Dios, allí estuviste en medio de la piedra de fuego, paseabas, perfecto eras en todo tu camino, desde el día que fuiste criado hasta que se halló en ti maldad. Gloria a Dios. Ahí vemos, se halló en ti rebeldía. Satanás, el diablo, que el Señor lo reprenda, era un querubín y él se rebeló contra Dios. Entonces, que el padre de los revoltosos, de las personas que le gustan los pleitos, las contiendas, se llama Satanás, el diablo, y que el Señor lo reprenda. Eso con fundamento lo que acaba de leer mi hermano es en Ezequiel 28 del 14 al 16. Y en este caso, la iglesia como un solo cuerpo debe vivir unida sin ninguna altivez. Otro hermano que me lea Romanos 12, 16. Romanos 12, 16. ¿Quién tiene hambre? Nadie tiene hambre, gloria a Dios. ¿Su nombre? ¿Vive o no vive? Unánimemente vosotros, no altivos, sino asociados con humildades, que no seáis sabios en vuestra propia opinión. Gloria a Dios. Entonces, con respecto a la que dice Romanos 12, 16, la iglesia, nosotros tenemos que vivir en un solo cuerpo, hermanos, unidos y sin altivez, sin decir yo soy, o soy yo el que hago, o soy yo el que decido. No, hermano, con humildad. Aquí no es nadie más que nadie, todos somos iguales. Aquí estamos en un hospital y estamos en una terapia intensiva de una enfermedad crónica que se llama pecado. Y esta sanidad se busca solamente mediante la misericordia de Dios. Y a eso venimos todos aquí, todos. Cuando llegamos a este lugar, centro de oración, es para buscar la misericordia de Dios. Pero ninguno, nadie aquí, ni el pastor, ni nadie es perfecto, nadie. El único perfecto fue Jesucristo y es Jesucristo. Amén, hermanos. Dice que ya que Satanás le queda poco tiempo para ganar almas y está utilizando todo tipo de artimañas para adueñarse de la iglesia de Cristo. Hermano, estamos en los últimos tiempos y Satanás ahorita dice la palabra de Dios que anda como león rugiente buscando a quien destruir. Y déjeme decirle que Satanás no va a ir a destruir al que está borracho en su casa, al que está en una cantina, no va a destruir al que anda matando en la calle, no va a destruir al que es murmurador, al que es mentiroso, al que hace contiendas, no va a destruir a ese tipo de personas, porque ya esos son parte de su pueblo. Duele decirlo, pero ya son parte de su pueblo. Satanás viene a destruir a la iglesia de Cristo, viene a destruir lo que Dios creó. Desde el principio, como les dije, de la creación, Satanás vino a engañar, vino a matar y vino a destruir. Y lo hizo muy sutilmente, o sea, lo hizo muy inteligentemente, ¿verdad? Y lo viene haciendo inteligentemente. Entonces, hermano, tenga cuidado, porque en los últimos días estamos, ciertamente. Tenemos que predicar la venida de Cristo, pero más que eso,
tenemos que prepararnos para la venida de Cristo, porque si no estamos preparados, nos vamos a quedar, hermano. Aún estamos a tiempo, hermano, no esperemos que la ira de Dios caiga sobre la vida de nosotros o de nuestra generación. Luchemos juntos en humildad y amor a Dios, reconociendo nuestros pecados delante del Padre, siendo mansos y humildes de corazón. Recuerde que el día de hoy es hoy, porque ya mañana puede ser muy tarde, hermano. Hoy está el hermano William, está aquí al frente, hablándoles de la palabra de Dios, trayéndoles el mensaje que el Señor tenía para nosotros el día de hoy. Pero puede ser que ahora en la tarde ya el hermano William ya Dios lo haya llamado y haya partido de este mundo, y lo que quedará es el recuerdo. Dios quiera que sean bonitos recuerdos y no malos recuerdos, si me llegara el momento ahora en la tarde. Pero hermano, el tiempo es ahora, porque más tarde no sabemos si va a llegar. Entonces sea usted humilde, escudriñese. A veces somos orgullosos o nos da vergüenza. ¿Qué nos da? ¿Por qué somos orgullosos? Porque a veces sabemos que no estamos bien delante de Dios. Pero vieras que nosotros tenemos que manifestar públicamente cuando no estamos bien delante de Dios, porque la palabra de Dios dice que el que se humilla en lo secreto, Él ¿qué va a hacer en público? Lo va a exaltar en público. Exactamente. Pero igualmente, si usted también se humilla delante de Dios y delante del pueblo de Dios, Dios lo va a exaltar, hermano. Y usted tiene que reconocer sus pecados primero delante de Dios. Ahora, si usted ha errado, ha pecado contra un hermano en la sangre o hermano en la congregación, sea humilde, búsquelo y pídale perdón. Todos cometemos errores, hermano, todos los días. Pero trabajemos con esos espíritus, porque Satanás tiene miles de demonios, tiene miles de espíritus que andan atacando a nosotros todos los días. Y si nosotros no nos cuidamos, dejamos de ayunar, dejamos de orar, dejamos de congregarnos, Satanás está ahí, bien, ahí lo tengo, y ahí va metiéndose, y cuando usted se da cuenta, Satanás está ministrando su mente, está ministrando su corazón, y su corazón está lleno de odio, está lleno de rencor, está lleno de soberbia, está lleno de ira. ¿Por qué? Porque usted le abrió la puerta, porque usted se descuidó. Entonces, seamos humildes, y si vemos que no estamos bien en algo, busquemos la presencia y la misericordia de Dios hoy, hermano, porque mañana no puede ser tarde. Que no nos pase como al pueblo de Coré, que ellos creían que estaban bajo la cobertura de Dios, porque ellos eran el pueblo de Israel, porque fueron el pueblo que fue escogido, que fue liberado y que iban para la tierra prometida. Mire, hermano, es increíble. Usted lee ahí, y ojalá de parte de Dios léase el capítulo 16 de Romanos cuando llegue a la casa, léalo todo, porque está muy lindo. Usted lo lee y usted verá que incluso el pueblo de Israel, los de Coré, hasta llegaron y sacaron en cara de que el Señor los había liberado del lugar donde había leche y miel. Para ellos estar en esclavitud era estar en tierra donde fluía la leche y la miel. Es increíble, hermano. Y eso es rebelarse contra el mismo Dios, porque Dios lo había liberado y lo llevaba a ese pueblo. Mas sin embargo, pagaron un precio, y el precio que pagaron fue la muerte de ellos y la muerte de todos los que le seguían. Y Dios no destruyó a todo el pueblo, porque un hijo justo que se llamó Moisés le pidió misericordia por los demás, y por eso Dios tomó la decisión de no destruirlos a todos. Entonces, la oración del creyente, del verdadero creyente, puede mucho, dice la palabra de Dios, a como fue la oración de Moisés en su momento. Póngase sobre sus pies, hermano. Quiero hacer una oración. Quiero que todos cerremos nuestros ojos. Quiero que todos, y cuando digo todos, por favor, cerremos los ojos. Hagámoslo en obediencia a Dios, no a William, hagámoslo en obediencia al Señor. Yo quiero que en esta mañana, amado hermano, ustedes se escudriñen. Y si usted tiene alguna necesidad de sentirse libre de algo en este día, como le dije ahora, el día es hoy, porque puede ser que mañana no llegue más, ni siquiera a la tarde. Yo nada más humildemente, si usted tiene humildad y si usted reconoce en esta mañana que usted en algo ha orado mal, en algo está haciendo algo malo delante del Señor, que nada más levante su mano en esta mañana. Todos tienen los ojos cerrados, así que nadie lo va a mirar. El que está en obediencia al Señor tiene sus ojos cerrados. Levante su mano y vamos a orar por usted. Solo levante su mano en esta mañana. Gloria a Dios.
Gloria a Dios. Santo es el nombre del Señor. Amado hermano, así con sus manos levantadas y todos con la reverencia que tenemos que tener a nuestro Padre Celestial en esta mañana, vamos a entonarnos en una sola voz clamando a Dios. Amado Padre Celestial, tú que reinas en gloria, Señor, en este tiempo, Padre, yo te doy la gloria y la honra, Señor, primero que nada, solo a ti que la mereces, Padre amado. Gracias, Señor, porque nos has permitido escuchar tu palabra en este día, Padre. Padre, yo te doy la honra y la gloria solo a ti, Señor. Gracias, Señor, por ser, Señor, un humilde instrumento, Señor, en tu ministerio, Padre. Señor, te pido, Señor, que estés usándonos, Señor, como tú quieres usarnos, Padre. Señor, yo vengo poniendo, Señor, en esta mañana delante tuyo a esos hermanos que levantaron sus manos, Padre. Padre, en este momento, Señor, tus hermanos, tus hijos, Señor, están, Señor, clamando a ti, Señor. Señor, yo los pongo delante tuyo, Padre. Tú conoces, Señor, las cargas que ellos llevan en este momento, Padre. Yo te pido, Señor, que por el poder de la sangre de Cristo ellos sean liberados, Señor, porque la sangre de Cristo tiene poder para liberar, la sangre de Cristo tiene poder para salvar. Dice la palabra de Dios que Él fue enviado para que todo el que en Él cree no se pierda, sino para que tenga vida y la tenga en abundancia, Padre amado. Así que yo desato vida, Señor, sobre la vida de estos hermanos que hoy fueron valientes y levantaron sus manos, Padre, para decir: aquí estoy, Dios, ya no quiero ser igual, quiero ser diferente, quiero transformarme, quiero seguir, Señor, en tu camino, Señor. Quita de mí todo espíritu inicuo, todo demonio, todo espíritu de Coré, cualquier otro espíritu que esté trabajando, que esté gobernando en mi corazón, en mi mente, en mi hogar, en mi vida. Lo atamos y lo echamos fuera por el poder de la palabra, por el poder de la sangre de Cristo. Es renovada toda vida, toda alma es liberada por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Eres liberado por el poder de la palabra. Siéntete libre por el poder de la palabra, por el poder de la palabra. Eres libre en este momento. Sigue los caminos del Señor, sigue fiel a Dios. No creas en palabras vanas de hombre, no creas en mentiras de hombre. Cree en la palabra viva y pura de nuestro Señor, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Siéntete libre. Amén y amén. Una ofrenda de palmas, hermanos, para el que vive. Le doy la gloria y la honra a Dios. Gracias a ustedes por haberme permitido traer la palabra. Que el Señor les continúe bendiciendo. El hermano que preside con nosotros.